que Donald Trump ha dicho que nosotros los latinoamericanos contaminamos la sangre de los norteamericanos. Eso es un mal augurio. Nos preocupa mucho saber que en las elecciones de Estados Unidos un individuo prontuariado como Donald Trump, que ya lleva más de 90 juicios y que está acusado inclusive del intento de golpe de Estado que todos lo vimos en el mundo entero, pueda ser candidato a la presidencia de ese país. Esto nos habla muy seriamente de que Estados Unidos está viviendo un momento crítico en el cual la justicia norteamericana es la que está quedando en la peor condición. De igual manera, nos preocupa también el hecho de que el racismo haya tomado cuerpo y figura en ese país. Este racismo ahora ya no es contra los negros, tampoco es contra los chinos como lo fue durante la época del Wild Wild West, del salvaje oeste, ni contra los italianos en la época de la depresión. Ahora es contra los latinoamericanos, contra nosotros. Donald Trump se olvida que nosotros los latinoamericanos somos una combinación de los mayores imperios del mundo. El origen de los latinoamericanos está en el imperio romano. Luego, el imperio musulmán que llegó a España, el imperio de los moros, de los musulmanes, que en ese momento era la cultura más avanzada del mundo, que luego los españoles llegaron a América y, a diferencia de los colonos europeos, absorbieron, compartieron y convivieron y conviven con razas y culturas de América Latina que desde los aztecas hasta los incas eran las más importantes culturas del continente americano. Olvida él que los arios eran en un comienzo lo peor de la especie humana, porque los seres humanos veníamos de una descendencia del Homo sapiens originario en África, mientras que los arios son descendientes de una especie humana muy inferior, que fueron el hombre de Cro-Magnon y el hombre de Neandertal. Estos se combinaron con el hombre del Homo sapiens para adquirir las cualidades que tienen ahora los seres humanos en este planeta. Que hasta el Imperio Romano los arios eran considerados lo peor de la especie. Tenían una calificación menor que la calificación de los negros de África, traídos como esclavos e inclusive como gladiadores al Coliseo romano. Los arios, los germanos, los vikingos fueron parte de la especie humana importante luego de la caída del Imperio Romano, pues los bárbaros, que en su mayoría eran arios, destruyeron al Imperio Romano y con él produjeron un gran retroceso de la humanidad, porque los arios
destruyeron las urbes romanas, proscribieron al latín como lenguaje, impidieron la lectura y la escritura durante 1000 años que dominó el imperio cristiano germánico, y los arios, los vikingos, los saxos, los anglos, inclusive los eslavos, que eran aquellos pueblos del Danubio al que los romanos llamaron eslavos, es decir, pueblo de esclavos. Todos ellos que carecían de escritura, de literatura, de historia, de memoria escrita, se convirtieron en poder gracias a la religión luterana. A un sacerdote llamado Martín Lutero, que publicó la primera Biblia en alemán. Era la primera vez que se publicaba la Biblia en un idioma que no era latín. Y además, gracias a Martín Lutero, aquellos bárbaros se convirtieron en estudiosos, y gracias a la imprenta de Gutenberg se pudieron dejar atrás su barbaridad, su barbarie. En tanto que en Inglaterra, como les había recordado, los ingleses, que para entonces eran considerados lo peor de Europa, un pueblo pobre, de pequeña estatura, que se comía hasta la suela de los zapatos del hambre y la desesperación, llegó a rechazar al Papa como el emisario de Dios, el jefe de la Iglesia, y crearon una nueva religión en que el sumo pontífice de esa religión, la religión anglicana, era el hombre más vicioso, degenerado y pervertido de Europa, convertido en rey, el rey Enrique VIII. Se pensó entonces que los seguidores de aquella religión y de aquel sumo sacerdote, el rey Enrique VIII, no podían ser sino lo peor de Europa. Pero gracias a que inventaron embarcaciones que tenían cañones, una novedad en la navegación mundial, y estos cañones podían disparar más lejos que los demás cañones de Europa e inclusive de China, se convirtieron en potencia naviera mundial. Pero los navegantes de esas embarcaciones eran borrachos sacados de cantinas, eran niños secuestrados de las calles, niños pobres, y sometidos a una esclavitud dentro de las embarcaciones. La única cosa que les motivaba era que podían compartir el botín, y el botín se lo obtenía incendiando y quemando puertos y ciudades españolas de América Latina, y se convirtieron entonces en la peste más grande que existía en este continente. No solamente los ingleses, los franceses fueron aún peores. Se tomaron Cuba y canjearon a Cuba por Nueva Orleans. Se tomaron Guayaquil por 3 años y fue necesario una acción militar para expulsarlos, luego de que inclusive cambiaron la genética del puerto de Guayaquil con tanta violación que hicieron durante tanto tiempo. Estos seres humanos degradados de Europa hoy son los seres que se consideran los más representativos de la cultura europea, lo mejor de Europa. De igual manera, nosotros los latinoamericanos, que ahora nos vemos enfrentados a una crisis económica y social de magnitudes
descomunales, donde el celular, las motos, las armas, los motores de combustión, la expansión de la agroindustria ha desplazado a poblaciones del campo a la ciudad y hemos creado ciudades tugurio, donde todos los valores humanos son degradados, donde la vida propia y la vida ajena no tiene sentido ni valor, y que hemos adquirido la inconsciencia de lo que es la vida ajena. Y ahora, igual que los romanos, igual que los vikingos, igual que los colonos pistoleros norteamericanos, igual que los piratas ingleses, franceses y holandeses, a los que les resultaba tan fácil matar, hoy los latinoamericanos también hemos perdido el aprecio por nuestra propia existencia y la vida ajena, y estamos invadiendo Estados Unidos. La ventaja de esta gran invasión a Estados Unidos es que estamos haciendo desaparecer las fronteras en el continente americano, algo que ya sucedió en Europa gracias a la Comunidad Económica Europea después de la Segunda Guerra Mundial, y que debió haberlo realizado Estados Unidos desde el año 1940, en que creó la Organización de Estados Americanos, y que en ese momento debió pensar seriamente en eliminar las fronteras en todo el continente americano. Hoy, la frontera que está a punto de ser destruida y desaparecer es la frontera entre México y Estados Unidos, que es ahora la frontera más vulnerable del continente americano. El año pasado, más de 2 millones de seres humanos lograron cruzarla, y este año posiblemente la cantidad sea mayor. Esta vulnerabilidad de la frontera sur, esta invasión de los latinoamericanos, especialmente hispanos, a Estados Unidos, es la razón para que Donald Trump sea el posible presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias.